Hola a todas y a todos, también muchas gracias por estar acá. Como decía Tomás, vamos a hablar en esta sesión de gamificación, gamificación 101, 101, si lo quieren decir en inglés. O sea, vamos a partir desde lo más básico sobre qué es la gamificación, y la idea es ir haciendo algunas reflexiones, darles algunos consejos sobre cómo se puede aplicar la gamificación específicamente en la capacitación corporativa, que es lo que nos convoca acá, ¿no es cierto? Y cómo hacer entonces de las experiencias de capacitación una experiencia de aprendizaje que sea inolvidable, que sea significativa, que sea eh, lo más eficiente posible también, a través de la gamificación. Un detalle primero de como algunas cosas que vamos a ver. Como les decía, vamos a partir desde lo más básico, desde qué es la gamificación. Vamos a ver cuál es el impacto que tiene la gamificación en la motivación de los participantes y en el aprendizaje mismo que se puede lograr. Y después vamos a pasar a ver cosas ya más específicas de la capacitación corporativa, ver algunos ejemplos de cómo se puede aplicar y cómo se ha aplicado la gamificación en la capacitación, y terminar con algunos consejos para que puedan implementar de forma efectiva las capacitaciones con gamificación. Entonces, partamos por lo primero. ¿Qué es la gamificación? Básicamente, la gamificación es usar elementos de juegos en las experiencias de aprendizaje. Puede ser en otras experiencias también, no solo de aprendizaje, puede ser en el trabajo, en el entretenimiento. La gamificación es, en el fondo, esta idea de tomar los elementos que tienen los juegos y aplicarlos en otro ámbito. Elementos del juego que pueden ser el ir juntando puntos, el ir compitiendo con otros, el socializar con otros y competir, avanzar en un ranking, ganar recompensas, todas estas dinámicas o mecánicas de los juegos, aplicarlas en otros ámbitos. Y la idea es aprovechar estos elementos y estas dinámicas que son propias de los juegos para mejorar la participación. Las personas pueden participar más porque van a encontrarlo más entretenido y van a querer motivarse más a participar. La motivación misma es más atractivo, de repente entregar los conocimientos de formas más dinámicas, más atractivas, o sea, más entretenidas. Entonces podemos motivar a las personas más, y en el fondo al final también se pueden lograr mejores aprendizajes. Eh, Cuando usamos la gamificación, eh, estamos usando, yo les decía, estas distintas experiencias, estas distintas herramientas que nos proveen los juegos, y nosotros respondemos, como seres humanos, respondemos muy bien a estas recompensas, como los niveles, los puntos, las herramientas de progreso, los sonidos que nos entrega todas estas herramientas. Entonces, nuestro cerebro al final es más probable que retenga lo aprendido a largo plazo y al mismo tiempo que tenga una experiencia también más placentera. Y esto entonces es lo que convierte a la gamificación en una herramienta súper poderosa para todo lo que tenga que ver eh, con el aprendizaje en general y con la capacitación en particular. Me gusta mucho una analogía que hace Luis von Ahn, que es el creador de Duolingo. No sé si conocen Duolingo, que es esta plataforma para aprender idiomas. Eh, yo, muy fan de Duolingo, me encanta. Y él, en un video que vi hace un tiempo, explicaba el proceso por el que él pasó cuando estaba tratando de crear Duolingo. Estaba tratando él de pensar en el problema de cómo enseñar idiomas de una forma accesible para todos. Él decía, si quiero que sea accesible, tiene que ser a través del teléfono, de un teléfono inteligente. Entonces voy a crear una aplicación, pero hay un problema grande ahí. El problema es que en el teléfono estás compitiendo con algunas de las eh, drogas más adictivas que ha creado la humanidad, como TikTok, Instagram, todas las cosas que tenemos en el teléfono. Entonces es como esperar que una persona, decía él, se coma un brócoli cuando tiene al lado el postre más rico del mundo. Eh, y él eh, empezó a pensar en este problema y en cómo podía solucionar esto, de como que la gente quisiera aprender teniendo al lado todas estas cosas que son súper entretenidas, eh, distractoras también para ir, porque en el teléfono uno puede estar horas. Yo tuve que desinstalar TikTok, la verdad. Y dijo, bueno, ¿cómo puedo hacer eso haciendo que el brócoli al final tenga sabor
a postre. Entonces él decidió usar la gamificación. En el fondo, para darle un sabor a postre a este brócoli, él dijo, voy a usar la gamificación, voy a usar el ranking, el ir pasando etapas, las rachas, y creó esta plataforma de aprendizaje con gamificación y resultó ser una app que es súper famosa, que es súper exitosa. No sé si, me imagino que algunos de ustedes también la usarán. Yo personalmente la uso. Tengo mi racha ahí de 700, 785 días llevo aprendiendo idiomas, todos los días. Las rachas son esta idea de que si te metes todos los días vas conservando tu número de días que vas avanzando. Y de hecho Duolingo, hasta estas cifras del año pasado, tiene más de 3 millones de usuarios activos que tienen una racha mayor a 365 días. O sea, hay más de 3 millones de personas en el mundo que llevan más de un año jugando Duolingo. Y yo estoy ahí, entre esas. Eh, Me gustan mucho los datos freak, así como para ir partiendo y para ir conociéndonos más también. Así que aquí les tenía, mira, hay gente que también tiene rachas que están diciendo. En este mismo video que estaba viendo salía también y Luis, esta persona, explicaba que hay estadísticas obviamente de qué países tienen las mejores rachas, las mayores rachas y cuáles tienen menores. ¿Saben cuál es el que tiene la mejor racha de todos, como en promedio? Yo creo que es fácil de adivinar. Es Japón. México dicen por ahí. Pero bueno, ¿cuáles son los que tienen las peores rachas? También lo dice. Y ahí no es un país, sino que es un sector. Y el sector es Latinoamérica. Tenemos las peores rachas. Eso es un dato freak nomás, no voy a hacer ningún análisis ahí porque no es mi tema. A lo que iba con esto, eh, con esto del brócoli, digamos, y de toda esta analogía que hace Luis, es que si bien en la capacitación eh, estamos luchando contra otras cosas, digamos, no tenemos que luchar contra TikTok, Instagram, porque los trabajadores están preocupados de otras cosas, no de estar en TikTok ni Instagram. Eh, Hay temas como la falta de tiempo, la priorización, las otras labores que tienen los trabajadores. Igual tenemos que, en la capacitación también es este brócoli que tenemos que darle a los trabajadores y la respuesta al final puede ser la misma que la que tuvo el creador de Duolingo. La gamificación puede ser una respuesta a cómo podemos hacer pasar este brócoli por un postre que sea más rico. Hacer la capacitación más atractiva, más motivante eh, y más significativa también para las personas que puedan ir aprendiendo. Eh, Hablando más en detalle de cuál es el impacto que tiene la gamificación en, como les decía, la motivación, la participación, el aprendizaje mismo, hay algunas características de los juegos que son específicas de los juegos y que podemos después extrapolar y llevar al mundo del aprendizaje, que me parece interesante también revisar, eh, porque ya entendemos que la gamificación es llevar estas dinámicas o estas mecánicas de los juegos al aprendizaje. Entonces hay algunas dinámicas y algunas características del juego que podemos traspasar entonces al aprendizaje. Por ejemplo, en el juego se le saca mucho el drama a fallar. Uno puede volver a tratar una y otra vez y la falla se convierte en algo que es parte del proceso y que no tiene alguna consecuencia que sea tan costosa. Fallar de repente en la vida real, en un trabajo, puede ser costoso, puede ser muy terrible, puede ser muy dramático si lo llevamos a algo así como temas de seguridad y fallamos en los elementos de protección personal, incluso puede llegar a ser fatal. En un juego, cuando estamos en un ambiente seguro, eh, podemos tratar, fallamos, nos equivocamos, quizás perdemos puntos, perdemos una vida en el juego, pero no es tan terrible fallar y vamos aprendiendo a través de las fallas también. Además, en los juegos hay un gran respeto por el usuario, es la idea de no tener este usuario que sea pasivo, que esté como un aprendiz pasivo, eh, que no está siendo partícipe de su aprendizaje. El juego hace participar e interactuar a todas las personas y te premia, también te recompensa por tus esfuerzos. Y además, los juegos te llevan a
de inmediato a hacer cosas. Uno va aprendiendo a través de hacer cosas. En general, los juegos no tienen instrucciones muy grandes o introducciones que sean innecesarias y largas, porque vamos aprendiendo al ir haciendo las mismas cosas. Cuando estamos jugando, nos metemos en el juego y aprendemos, fallamos en el proceso y a partir de eso vamos aprendiendo y ahí vamos entonces mejorando nuestro aprendizaje. Dentro de toda la teoría de aprendizaje, el aprender haciendo, el aprender a través de las cosas prácticas, es siempre muy significativo y muy eficiente y es una de las ideas más fuertes de cómo aprendemos al final. Siempre aprendemos haciendo cosas. A mí me gustan mucho los videojuegos como parte de, no sé, las inspiraciones que tengo para ir enseñando cosas y me gusta mucho sacar ideas de los videojuegos y de cómo a través de los videojuegos se van desarrollando diferentes cosas eh, y vamos aprendiendo. Entonces ahora también tenía un pequeño ejemplo de cómo los videojuegos se aplican todas estas cosas que después podemos aplicar eh, a la capacitación, al aprendizaje en general. Me imagino que conocen el juego de Super Mario Bros. Aquí yo estoy mostrándoles el primero, el número uno de el Nintendo que salió por allá por el 1985, creo que es el año. Así que me imagino que algunos no habían ni nacido. Eh, Super Mario Bros. Y Nintendo en general son además uno de los eh, referentes de todo el mundo de los videojuegos, si bien son bastante antiguos, como que sentaron el precedente para todo lo que vino después y son la inspiración aún de muchos juegos. Y de hecho, este juego en particular, el número uno que salió en el 85, eh, es súper estudiado. Hay cursos en la universidad que estudian este juego y analizan cómo funciona y lo genial que es. Y a mí también me parece genial. Yo lo veo desde el punto de vista del aprendizaje. Y les quería compartir aquí también unas pequeñas reflexiones al respecto y también a modo de dato freak, por si lo quieren tener ahí como para alguna conversación que tengan. De partida, me imagino que no han visto, o puede que sí, pero a nivel de más de curiosidad, un manual de instrucciones de un videojuego. Probablemente existen algunos, pero nunca se usan, porque al final uno va aprendiendo en el juego a través de hacer. Hay como mini tutoriales al inicio en donde uno va aprendiendo y va ahí metiéndose en el juego. Como no importa tanto fallar, uno va a perder una vida si es que se muere, digamos, en el juego. Y exactamente, es intuitivo, uno va aprendiendo y eso de ser intuitivo se logra a través de las pistas, digamos, que nos va dando el juego. Hagamos así un mini ejercicio mental. Imaginémonos que estamos allá por el 80 y no sé qué año habrá llegado a Latinoamérica el juego de Mario, el número uno. Me imagino que a fines de los 80. Si salió el 85 en Japón, puede que haya llegado a fines de los 80 acá. Imaginémonos que somos unos niños de fines de los 80, que tenemos un Nintendo por primera vez y que tenemos un par de juegos. Uno de estos juegos es Mario. Conectamos el juego, entramos, tenemos un control, nunca hemos jugado antes, no tenemos tanta experiencia porque además no había tanto conocimiento de los juegos. Empezamos a jugar y esta es la primera pantalla que tenemos. Tenemos esta situación en donde vemos aquí un cielo grande, una personita ahí a un costado y tenemos que empezar a hacer algo. Eh, las pistas que nos va dando el juego son, primero, que tenemos harto espacio como en blanco, digamos, disponible hacia el lado derecho. Además, el personaje está mirando hacia el lado derecho. Entonces podemos inferir ya del juego que tenemos que ir hacia ese lado. Tenemos el control, tenemos una flecha, podemos mover la flecha hacia el lado derecho y el personaje va a empezar a avanzar. Si es que no entendimos la instrucción que nos estaba, como con estas pistas que nos está dando el juego, vamos a tratar de ir para el otro lado quizás, hacia el lado izquierdo, y vamos a topar con la pantalla, no vamos a avanzar. En cambio, si avanzo hacia el lado derecho, la pantalla se va a empezar a mover, y ahí ya aprendí una cosa. Aprendí que tengo que moverme hacia la derecha para ir avanzando. Una vez que avanzo, llevamos 5 segundos en el juego y aprendimos eso. Me voy a encontrar con esta primera pantalla, y esta primera pantalla, o esta segunda pantalla, digamos, ya es genial.
Voy a hacerla corta, pero aquí podría seguir hablando harto rato de este juego. En esta pantalla nos encontramos primero con este personaje, el Goomba, que es un personaje que nos mira, que viene además avanzando hacia nosotros, que nos mira con esa cara como de pocos amigos, que tiene esas cejas así enojadas. Entonces es como medio amenazante. Y podemos inferir también entonces que es malo. Si no lo inferimos y lo vemos y pensamos que es un personaje tierno y leímos mal la situación, vamos a chocar con el personaje y nos vamos a morir. Y vamos a perder una vida y vamos a tener que empezar de nuevo. Y aprendí igual que este es un personaje malo que tengo que evitar. Eh, Llevamos de nuevo 10 segundos de juego y aprendí entonces que hay elementos que son malos, ahí tengo que ir avanzando hacia adelante y me falta el último elemento, eh, que es cómo avanzo, cómo paso este mono malo que está aquí. En la mayoría de los juegos, bueno, como la teoría de los videojuegos, hay, siempre cada juego tiene su palabra clave, su palabra de acción, en el fondo. En algunos es disparar, en el caso de Mario es saltar. Saltar es lo que te lleva a hacer toda la acción en los juegos. Uno va saltando para pasar a los malos o para aplastarlos, saltando para recoger las monedas o los premios y todo. Entonces en esta escena lo que me van a enseñar es a saltar, que es lo que me va a servir después en todo el videojuego. Si yo avanzo acá, ya sé que este personaje es malo, eh, y tengo que sortearlo de alguna forma, voy a saltar. Si tengo suerte, voy a pegar acá arriba, va a salir este hongo además, y voy a caer automáticamente encima del personaje este malo y lo voy a aplastar. Entonces ahí ya aprendí todo lo que tengo que saber. Sé que tengo que saltar, estoy apretando botones en el control, aprendí que uno de los botones me hace saltar. Sé que sale de arriba un honguito y ese honguito puede que lo agarre, puede que no. Si es que lo agarro, aprendí que puedo crecer, digamos, y que puedo seguir avanzando y tener poderes. Y aplasté a este mono, entonces sé que tengo que aplastar a los malos a través del salto. En estas dos escenas ya aprendí todo lo que necesitaba saber para avanzar en el juego. Estas dos escenas, eh, los dos creadores de Nintendo y de Mario se dieron un montón de vueltas para crearlo. De nuevo, no me voy a detener tanto más en esto porque podría contarles mucho más, pero eh, lo importante es que ellos crearon esta escena específicamente para enseñar cómo se jugaba el juego. No usaron un manual de instrucciones, nos enseñaron todo lo que teníamos que saber. El personaje aquí hace todo el recorrido. No hay miedo a fallar tampoco, porque si fallamos, aprendimos y volvemos a empezar. Y no es tan grave, tenemos otras vidas que podemos usar. Y aprendí todo lo que necesitaba. Como les decía, esto me parece brillante y estas son las ideas que creo que tenemos que sacar de los juegos para ir aplicándolas en nuestro aprendizaje. Seguimos avanzando entonces para ir hablando más de cómo la gamificación impacta en los procesos de capacitación específicamente. Estamos hablando de la gamificación más en general, que ya impacta en el aprendizaje mismo, pero específicamente en la capacitación. Transforma la experiencia de aprendizaje más tradicional. En general, en el mundo de la capacitación todavía hay harto de usar métodos que podrían ser más anticuados, quizás el de la sala de clase tradicional, que son efectivos hasta cierto punto, pero pueden ser menos atractivos y menos eficientes también. El agregarle estas nuevas dinámicas de juego, como los puntos, las recompensas, el ranking, hace que la capacitación sea más atractiva, sea más envolvente también, mejora la retención del conocimiento y mejora también la aplicación después práctica del aprendido. También fomenta la personalización y la inclusión, porque el gamificar eh, implica crear rutas de aprendizaje a medida, adaptar los retos al nivel de cada persona y así podemos también ir motivando a distintos perfiles, fortalecer la cultura de aprendizaje continuo dentro de las empresas. Y es una inversión que es adaptable y es escalable. Es una inversión, sí, eso es importante entenderlo, la capacitación en general lo es, pero la gracia que tiene también es que una vez implementada, la gamificación se puede ir actualizando fácilmente. Si es que hacemos algo, por ejemplo, online, es mucho más fácil después ir adaptándolo, ir creciendo con la empresa, adaptándose a los desafíos o a los cambios estratégicos que se tengan.
Entonces innovamos ahí no solo en el contenido, sino que también en el modelo completo de la capacitación. Y hay estudios que dicen que la capacitación impacta directamente al final en el rendimiento del negocio. Las empresas que usan gamificación reportan mejoras en el tema en que están usando la capacitación, ya sea en ventas, en atención al cliente, en eficiencia operativa, en temas normativos, etcétera. O sea que no solo es más entretenido y es más atractivo hacer la capacitación con gamificación, sino que también genera resultados tangibles. Y aquí les quería mostrar un par de ejemplos de capacitación con gamificación, así a nivel mundial. Estos son ejemplos como medios de estudio que se han hecho sobre empresas grandes que han usado la gamificación en su proceso de capacitación y les ha ido muy bien y han obtenido resultados interesantes. Tenemos, por ejemplo, a McDonald's, eh, que enfrentaba un desafío muy particular en la comida rápida bueno, hay distintas industrias en donde tenemos este mismo desafío, que es el capacitar a empleados que son personas jóvenes, que son estudiantes, pueden ser universitarios o pueden ser trabajadores part-time, que no tienen mucha experiencia, no tienen mucha formación específica, hay una alta rotación, entonces hay que estar capacitando a personas todo el tiempo. Para resolver este problema, McDonald's lo que hizo fue asociarse con Nintendo, me muero de envidia, instalaron en Japón, en cada una de las, habían como 3.800 sucursales en Japón de McDonald's, y instalaron consolas de Nintendo, se asociaron con Nintendo y ellos, Nintendo, digamos, les desarrolló unos juegos específicos para ellos, que les enseñaba cómo dar vuelta a las hamburguesas correctamente, a qué temperatura tenían que estar las papas fritas, no sé, todos los procesos clave que tenían que ir aprendiendo como parte de su capacitación. Y la idea era que las personas como que estuvieran ahí trabajando fueran a esta sala en donde tenían Nintendo y fueran jugando también en sus tiempos libres, después del trabajo, y capacitarse así más rápidamente en temas diversos. Eh, lo bueno de esto era que las personas iban ahí, se capacitaban en esto y al día siguiente podían ir a trabajar aplicando ya lo aprendido, cometían menos errores, avanzaban más rápido también en su proceso de formación. Esto es importante porque parte del proceso, esto no era lo único que tenían, no era solo que estuvieran jugando en Nintendo, en este caso, también tenían otros procesos de capacitación, que es muy válido. Como les decía al principio, también hay distintas formas de capacitar, la gamificación es una de ellas y puede ser un complemento incluso a otras. Entonces, la gracia de esto es que al no partir desde cero, porque ya tenían este proceso de capacitación jugando, eh, podían concentrarse después en la otra capacitación en otros aspectos del entrenamiento, como por ejemplo las habilidades blandas o la comunicación, ya que tenían esta primera parte, que era como la parte técnica, donde sabían cómo hacer las hamburguesas y todo, después en la otra parte podían concentrarse en otras cosas. Y de esta forma, el juego aceleraba todo el proceso de capacitación y McDonald's ahí se ahorraba un montón de tiempo, de dinero, los empleados además estaban, los colaboradores estaban divirtiéndose mientras aprendían y estaban súper motivados. Así que fue todo un éxito ese ejercicio de capacitación gamificada. Un segundo ejemplo también internacional con American Express. American Express tenía un tema porque estaba invirtiendo en algún momento un montón de tiempo y de dinero en la capacitación, en la formación de líderes, y el ROI, el retorno, eh, era bajo. La transferencia al puesto de trabajo también era limitada y no se podía medir también cuál era el impacto que estaba teniendo esta capacitación. Estaba teniendo capacitación presencial, pero realmente no estaba funcionando muy bien. Y cuando los instructores que estaban haciendo las capacitaciones se iban, al final no había mayor impacto, todo volvía a ser como era antes. La solución fue contratar a una empresa externa que les implementó un juego de misiones y de un álbum de láminas, así como los que teníamos en la niñez. Entonces, los colaboradores tenían que completar misiones diarias basadas en algunos hábitos que querían ir implementando en la empresa. Y al hacerlo ganaban monedas virtuales para obtener, y con estas monedas ellos podían comprar las laminitas. Además, cada semana tenían que responder evaluaciones y con esas evaluaciones iban ganando más monedas
y podían juntar más laminitas para su álbum. La idea era competir también un poco a ver quién completaba el álbum primero. Cuando iban completando ciertas partes del álbum también ganaban premios. Y estas evaluaciones que respondían también semana a semana los iba ayudando a medir el impacto real de la capacitación. Eso también es importante y es un punto clave de la capacitación gamificada que nos permite, si es que está hecha de forma bien planificada y con registro, ir midiendo los avances y midiendo el impacto que va teniendo la capacitación. En este caso, en un mes, los indicadores de comunicación y de trabajo en equipo como que subieron un montón, hasta un 83%, según el estudio que leí. El 70% del equipo directivo además afirmó que las herramientas que estaban usando los estaban ayudando a generar hábitos que fueran más positivos, y la motivación subió tanto que los usuarios finales, digamos, que estaban jugando en la plataforma, estaban pidiendo que les hicieran más misiones, pidiendo más tareas, digamos, pidiendo aprender más para poder ganar más moneda y tener más láminas para su álbum. Así que ahí gamificar permitió convertir el conocimiento en acción, finalmente, permitió también medir el impacto real y permitió fomentar una cultura también de mejora continua. Esos son dos ejemplos, así como les decía, como medios casos de estudio. Tenemos hartos más. Nosotros también, dentro de lo que hacemos, tenemos el módulo de capacitaciones y tenemos ejemplos con distintos clientes con los que trabajamos la capacitación gamificada, y vemos día a día el impacto que tiene la capacitación gamificada y cómo van viendo también el registro de cómo se va mejorando día a día el aprendizaje. Vamos a la parte final sobre ya consejos de implementación efectiva de la gamificación. Hablando como específicamente de capacitación y de cómo aplicar la gamificación en la capacitación corporativa, hablemos primero de algunos errores. Porque, claro, suena obvio, en cierto sentido, que entusiasmar a los colaboradores con la capacitación agregando elementos de juego va a ser siempre un éxito, un hitazo. Pero al final, no solo ofrecer elementos de juego no va a garantizar específicamente que la gamificación sea un éxito. Como cualquier otro método de formación, las personas pueden ir perdiendo la motivación si es que la gamificación no está bien planificada. Y algunos errores comunes son, por ejemplo, tener los objetivos poco claros. Es clave aquí que se definan con anticipación y claramente cuáles van a ser los objetivos de la capacitación y cuáles van a ser las recompensas que va a tener la capacitación. Es importante, el tema de la recompensa es súper importante en general. Las personas siempre quieren saber qué van a, qué van a ganar, qué van a recibir. Y esta recompensa puede ser muy variada, puede ser el reconocimiento, puede ser algo interno de la gamificación misma, que no sé, ir primero en el ranking también es parte del reconocimiento, puede ser algo externo como incluso un premio físico, no sé, darle un día libre a la persona que termine primero en el ranking, por ejemplo, estoy inventando, pero pueden ser recompensas que sean valiosas y que uno sepa que según la cultura que tengamos en la empresa van a ser valiosas para las personas. Entonces es importante alinear esas recompensas con los objetivos y que las recompensas sean además relevantes y emocionantes. Otro error puede ser tener rankings eternos que pueden ser desmotivadores. Si uno lanza una capacitación gamificada, es probable que al inicio, sobre todo, haya harto movimiento, sea una cosa emocionante, sea nueva, pero pronto, si es que esto se va a extender por un tiempo indefinido y no tenemos claro cuál es el marco, digamos, de inicio-término, puede que las personas se vayan desmotivando y vayan quedándose atrás. La solución ahí es siempre tener competencias que sean breves, rankings que se vayan, por ejemplo, reiniciando, y así todo el mundo va a tener oportunidades reales de destacar y de mantenerse motivados. Entonces el consejo es no tener quizás un curso eterno de todo el año, sino que ir haciéndolo por periodos, planificarlo bien, calendarizarlo bien, y así se va a mantener siempre la experiencia más fresca. Y otro error que yo encuentro que es el más clave de todo es priorizar la diversión por sobre el aprendizaje.
La gamificación no es que reemplace el aprendizaje con un juego. Ahí lo que tenemos que tener claro es que el aprendizaje y que los objetivos que tenemos en mente deben ser siempre los protagonistas. Tiene que la gamificación potenciar el aprendizaje, pero no competir con él. Entonces hay que asegurarse también que las mecánicas de juego que usemos estén directamente vinculadas con el objetivo que tenemos de la capacitación. No siempre es necesario tener una capacitación ultra tecnológica. La gamificación se relaciona mucho con temas como la, la realidad virtual, por ejemplo, y en parte sí, puede ser que una realidad virtual gamificada funcione muy bien para algunos temas, pero no es necesaria para todos porque de repente igual es una inversión grande, puede ser un poco costosa y puede ser difícil de implementar. Si es que tenemos una capacitación normativa, en general todas las empresas tienen que pasar por estos procesos normativos en donde capacitamos una vez al año, por ejemplo, obligatoriamente a todas las personas en alguna norma, en alguna ley. No es necesario hacerlo con inteligencia, con realidad virtual, quizás, porque no necesitamos que las personas se pongan unos lentes y anden en un mundo aprendiendo sobre las leyes. Puede ser una capacitación gamificada, pero online, con algunas preguntas que vayan respondiendo y vayan avanzando en un ranking. Y ahí hay que saber cuáles elementos de la gamificación tomar para cada tipo de capacitación. Los lentes de realidad virtual podrían funcionar muy bien, por ejemplo, para, no sé, si tenemos que aprender a manejar una grúa horquilla, quizás, como algo más así aplicado. Pero entonces hay que ver y no poner por sobre, digamos, el aprendizaje, el look y el juego mismo. Algunos consejos y algunas preguntas también para dejarles ahora al final para que puedan como ir reflexionando sobre cómo aplicar ustedes la gamificación dentro de su capacitación. Algunas cosas relativas a la motivación y al involucramiento. Puse aquí a todo esto de involucramiento porque en algunos documentos e información que leí para prepararme para la capacitación, hablaban mucho del engagement. Pero pensé que tiene que haber una palabra en español para engagement y encontré que involucramiento funcionaba bien. Quizás se escucha media raro, pero me gustó hacer la traducción. Pero este es el concepto que hemos escuchado mucho como el engagement también. Eh, y aquí las preguntas que hay que hacerse, la pregunta que hay que hacerse es ¿qué es lo que motiva a tu audiencia? ¿Qué es lo que motiva a tus colaboradores? ¿Responden bien a la competencia? ¿Responden bien a la competencia? O sea, perdón, a la recompensa. Quizás lo encuentran que es un elemento más distractor que una ayuda. Entonces, o quizás lo van a encontrar un poco abrumador tener que competir contra los otros porque, no sé, la cultura de la organización no está armada de esa forma. Hay que entender qué es lo que los va a motivar y qué es lo que los va a involucrar en el proceso para poder eh, armar la capacitación gamificada de acuerdo a eso. Como les decía, va a depender mucho de la cultura organizacional y después voy a hablar igual un poco más de eso, cómo se arma al final este proceso. Por ejemplo, la capacitación gamificada puede servir mucho y es muy útil para temas que sean más complejos o poco atractivos de repente. El mismo ejemplo que les daba antes de los temas normativos, que de repente son obligatorios nomás, hay que hacerlos porque hay que hacerlos, pero no es que la gente tenga un interés tan real por saber las leyes. Y para ese tipo de cosas la gamificación puede darle vida y hacer que el aprendizaje sea mucho más atractivo. Eh, Otro tema es la alineación con los objetivos de capacitación, y aquí también retomo lo que dije en esta parte inicial de los errores. Hay que entender cuáles son los objetivos específicos de aprendizaje, si es que estos se pueden integrar eh, con elementos de gamificación de forma efectiva, y es muy importante asegurar que el juego refuerce y se converse directamente con las habilidades o con los conocimientos que nosotros queremos que los participantes adquieran. Hay que evitar gamificar solo por entretener. Es importante que esto no es un juego al final. En sí no hay que centrarse tanto en el look, sino que en las mecánicas, que son las maneras que permiten al final el aprendizaje de manera más eficiente, de modo más eficiente. Eh,
Pensando también en la integración con el trabajo, hay que preguntarse si los elementos, o sea, si las personas pueden completar la experiencia gamificada en un tiempo razonable sin afectar sus labores, sin afectar su productividad, su trabajo diario. Eh, la idea no es que el juego se vuelva una distracción ni algo pesado de hacer. Los elementos gamificados tienen que poder aplicarse fácilmente en el entorno laboral. eh, y ahí tenemos que entender bien cuál es el entorno laboral que tienen y cómo podemos apoyar, cómo podemos hacer, de nuevo, volviendo a lo del principio, que este brócoli sea como un postre. Si tenemos a personas que trabajan, por ejemplo, en una fábrica, tenemos a operarios, o tenemos personas que trabajan en tiendas, o personas que trabajan en terreno, y les pasamos a ellos una capacitación que puede ser gamificado o no, de 2 horas que tienen que hacer en un computador y sentarse en un computador, los matamos. No vamos, no, ellos no van a avanzar en su capacitación porque no van a tener el tiempo, no van a tener las herramientas para hacer la capacitación. Pensando en ese sentido podría ser mucho mejor una capacitación que fuera móvil, que fuera accesible desde los teléfonos, en donde puedan ir contestando preguntas en sus tiempos libres, avanzando en tiempos cortos. Existe el concepto del microlearning ahí, que es el ir avanzando en estos tiempos más pequeños, en cápsulas más pequeñas, para ir aprendiendo de manera breve. Estos contenidos pueden ser gamificados también, de todas maneras, pero tenemos que pensar entonces en cuáles son eh, las características del espacio de trabajo, de las personas que están haciendo el trabajo, para saber cómo podemos implementar ahí la gamificación correcta. Si tenemos personas que están en una oficina y queremos hacer y sabemos que tienen el tiempo disponible y queremos hacer un escape room para mejorar el trabajo en equipo y otras cosas, también es válido y también se puede hacer. Hay que pensar entonces en cuáles son las características de los trabajadores. Y por último, también hay que pensar, como les decía, en la cultura organizacional y cuáles son los recursos disponibles, que es muy importante también para lograr capacitaciones efectivas. En cuanto a la cultura, siempre hay que pensar como en qué es lo que valora al final mi empresa. ¿Valoran la innovación? ¿Valoran un aprendizaje que sea de este tipo gamificado? Quizás es un ambiente más serio, más tradicional, y tenemos que empezar a planificar ahí cómo podríamos traer esta capacitación gamificada a un ambiente que es más tradicional. Si es que es un ambiente tradicional, podemos traerla de a poco, quizás ir haciendo una introducción y una transición hacia la gamificación y no lanzar de una toda la gamificación porque quizás la gente no la va a entender, no le va a gustar, no va a ser un elemento motivador. Y último, pero no menos importante, hay que saber si contamos con los recursos para desarrollar e implementar una capacitación gamificada que sea bien diseñada. Aquí en los recursos hay que pensar en presupuesto, hay que pensar en tiempo, hay que pensar en conocimiento para poder generar una gamificación, porque la gamificación al final requiere una planificación cuidadosa, una buena ejecución, para que sea al final eficiente y que se logren los objetivos. Es obviamente muy válido asesorarse con empresas externas, con los expertos, digamos, en gamificación que los pueden apoyar para lograr al final una capacitación exitosa. Ahí hay que pensar en temas de presupuesto, temas de tiempos de las personas y tener todos estos elementos en consideración al empezar a planificar una capacitación que incluya la gamificación. Esos eran algunos consejos y reflexiones. Los dejo ahí nomás con esta reflexión final de que la gamificación al final no es un juego, sino que es una clave, es una herramienta que podemos usar para transformar el aprendizaje en una experiencia que sea inolvidable, que deje una huella, que logre aprendizajes significativos dentro del mundo de la capacitación. Así que ustedes ahí pueden ir preguntándose cómo pueden y cómo van a aplicar la gamificación en sus capacitaciones. Muchas gracias, Trini. Muy interesante el tema y espero que todos los asistentes también piensen igual que yo. Yo creo que sí. Y he visto hartas preguntitas acá, así que si te gustaría que leéramos algunas y las Démosle, vayamos démosle, respondiendo, ¿te parece? démosle. Yo he visto pasar ahí el chat, pero si me ayudas con las preguntas, bacán. Sí, o sea, mira, acá te puedo leer una. Nos están preguntando
si la gamificación sería aplicada de diferentes maneras según las distintas áreas de una empresa al final. Ah, es una muy buena pregunta. Creo que sí, o sea, bueno, va a depender mucho de qué es lo que queramos hacer. Efectivamente, las distintas áreas de una empresa pueden tener distintas mini culturas y ser mini, como ir generando mini culturas organizacionales dentro de la misma empresa. Así que también es algo a tener en cuenta. Eh, Hay que tener ojo ahí con no caer en estereotipos, eso sí. Como que uno de repente tiende a pensar en distintas áreas como que tienen distintas características. Eh, pero va a depender mucho de la cultura que hayan generado ellos, de cómo conozcan a sus colaboradores y se pueden efectivamente generar distintas capacitaciones gamificadas. Una de las gracias también de la gamificación es que puede ser, como decía, eh, se me olvidó la palabra, adaptada a distintos tipos de personalidades, entonces distintos tipos de trabajo, distintas temáticas, obviamente distintos contenidos que van a tener distintas áreas, entonces se puede aplicar como una misma temática general quizás de gamificación que va a incluir que todos van a tener ranking, que todos van a tener puntos, que van a ir eh, jugando dentro de una plataforma, pero con distintos enfoques. La gamificación lo permite y es una de las gracias que tiene. Excelente. Muchas gracias. Acá también está Andrés Acevedo, tiene un par de preguntas. Muchas gracias Andrés por dejar tus preguntas en el chat. Nos comenta, generalmente he visto gamificación en e-learning de manera individual. ¿Tienes referentes de experiencias grupales? Sí, tengo, o sea, creo que efectivamente en el e-learning se da más la opción individual, porque es más cómodo también y cada uno puede ingresar desde su teléfono y hacer el e-learning o desde su computador. Pero también hay varias opciones de hacerlo de manera grupal y creo que es un súper ejercicio el ir trabajando en grupo. Es parte también de uno de los elementos que se le pueden incluir a la gamificación. Trabajar con otros, como tener mayor trabajo en equipo, aprender con otros en general, es una súper experiencia y genera aprendizajes también más significativos. También hay harto estudios sobre eso, sobre cómo aprender con otros al final es mejor. Eh, y sí, en los e-learning se pueden hacer experiencias que sean, por ejemplo, misiones grupales, el ir conversando con otros, otras experiencias también como agregar contenido social, donde puedes ir dándole puntos a otras personas, hablando con ellos a través de la plataforma y resolviendo misiones en conjunto, funcionan muy bien en los e-learning. Perfecto. Muchas gracias. Acá también nos pregunta, también Andrés, ¿qué considerar culturalmente para la implementación de una capacitación gamificada? No sé si está comprobado y o superado que la gamificación apoya cualquier tipo de proceso de capacitación o eventualmente podría entorpecer. Eh, claro, ahí también creo que se responde un poco con lo que vimos en nuestros Claro. consejos finales. Eh, de todas maneras, hay que considerar la cultura de la empresa para la capacitación que se va a armar. Va a depender si es que va a entorpecer o no, dependiendo de la empresa. Puede que entorpezca si es que, como decía en el ejemplo, tenemos una empresa que es muy tradicional y le metemos una capacitación mega gamificada y súper, como todas las personas tienen que participar un montón y quizás son más tímidos y no están acostumbrados a participar, puede ser que sea un fracaso total y en ese caso tendríamos que ir más gradualmente, quizás metiendo algunos elementos de la gamificación en donde no tenga que ser tan participativo o quizás no sea tan tecnológico en donde tengan que ponerse todos unos lentes de realidad 3D. Así que sí, va a depender ahí Perfecto, culturalmente. perfecto, gracias. Acá también te dejaron otra preguntita, Jackie Seman, muchas gracias por tu pregunta. Nos pregunta, ¿dónde ves el límite entre las experiencias gaming y el logro de aprendizaje efectivo? También súper interesante, también creo que es algo que vimos en parte dentro de la sesión porque tenemos que entender que la gamificación no es una experiencia gaming, no es como
el hacer un videojuego para que las personas aprendan, sino que usar las mecánicas para el aprendizaje. De repente nos ha pasado que llegan, nosotros tenemos nuestro módulo de capacitación y hay personas que llegan y nos dicen como quiero enseñarle a mis colaboradores sobre la norma no sé cuánto y para eso quiero hacer un escape room. Y ahí hay que pensar como, bueno, ¿te sirve realmente el escape room para tu propósito? Eh, Nosotros además no tenemos escape room. Entre paréntesis, tenemos una experiencia online de curso gamificado. Entonces, hay que separar las dos cosas, como que el juego eh, versus la gamificación, que es el solo usar esas herramientas y esos elementos para apoyarnos siempre en el aprendizaje, que es nuestro objetivo final, que las personas aprendan. Perfecto. Y acá, bueno, como lo comentaste, acá también Carolina dejó una preguntita. ¿La plataforma de Talana soporta o permite la implementación de gamificación en su módulo de capacitación? Sí, bueno, eso es medio novedoso, porque desde hace poco tenemos y somos parte ahora de este módulo de capacitación. Dentro de Talana tenemos una capacitación gamificada con cursos e-learning en donde las personas pueden ir aprendiendo a su ritmo los distintos contenidos. Cada usuario tiene sus credenciales para acceder a sus cursos y van ahí compitiendo contra otros, avanzando en un ranking, viendo las distintas misiones que tienen que resolver y los distintos cursos de una manera gamificada. Así que está muy interesante. No sé ahí, Tomás, cómo nos pueden contactar como para preguntarnos más sobre eso. Eso mismo. Bueno, hace unos minutitos igual envié un enlace donde ustedes pueden, si es que quieren agendar una reunión y conocer más sobre nuestras soluciones y en específicamente la que hablamos hoy día de capacitación, ustedes la pueden hacer en el siguiente link. Igual yo se los voy a mandar nuevamente para que esté ahí más abajito, a mano. Y bueno, ustedes ahí ingresan y pueden llenar el formulario para ser contactados por nuestro equipo. Así que Buenísimo.